Gusto tenerlos aquí de vuelta en una sesión más de nuestro seminario Punto de Encuentro. El día de hoy tenemos a dos excelentes ponentes, profesores del Departamento de Síntesis Creativa. Tenemos al maestro Amador Romero Barrios, jefe de una de nuestras áreas, que es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco en 1989, maestro en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009, con mención honorífica, doctorante en arquitectura por la División de Estudios del Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al maestro Luis García Galeano de Rivas, maestro Luis García Galeano, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, profesional dedicado al apoyo y la construcción de edificaciones, así como al diseño urbano. Tiene el grado de maestro en el posgrado de arquitectura de la UNAM. Realiza mucha investigación y docencia, y el día de hoy nos vamos a tener con una plática de temas de composición arquitectónica. Les quiero dar las gracias por estar aquí, muchísimas gracias, y pues iniciamos nuestra conferencia magistral. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para empezar... Disculpa, por asuntos personales no pudo acompañarnos la doctora Jimena Torre, pero estará con nosotros, esperemos pronto en otra de las sesiones programadas. Pero siguiendo un poco en la línea de miradas y reflexiones sobre la arquitectura, el maestro Amador y yo preparamos unas pequeñas reflexiones sobre temas de composición, visión serial, pero esta vez para hablar de el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. Listo, maestro, usted empieza. Bien, gracias, Luis. Pues el propósito es compartir con ustedes de cómo leer, pensar y hablar de arquitectura. Entre mirar, ver y contar, pues ahí va el truco de esta charla. La arquitectura se lee desde afuera, pero se habita desde adentro. Y si se lee desde afuera, los objetos urbanos arquitectónicos no pueden venir a mí. Yo, como un sujeto habitador, como un semoviente, me tengo que desplazar de un lugar a otro. Y lo tengo que hacer caminando. Caminando sobre el suelo, con mirada al frente, con mis ojos, que está compuesto por dos órbitas más o menos 10 centímetros, una en separación del otro. Eso me permite dar cuenta de cómo leemos, y no me sé otra más que habitando. Entonces, cuando yo percibo el espacio de frente, tengo que ir analizando los territorios de percepción visual desde diversos campos, desde el campo confuso, difuso y nítido. Mirando hacia el frente, mi mirada está separada del suelo más o menos unos 60, en línea paralela al suelo. Y mi límite de visión hacia arriba son mis cejas, y hacia el frente yo no puedo ver mis pies. Están separados 3 pasos más o menos. ¿Por qué hablo de pasos? Porque es la métrica del sujeto habitador. Y mi mirada también está estructurada en varias estadías. Desde mi mirada distraída hasta mi mirada curiosa, hasta llegar a la mirada embelesada. Y a partir de ahí me permite ir dando cuenta de lo que yo percibo. El suelo tiene sus reglas, decía Le Corbusier, es el plato fuerte de la composición arquitectónica.
En este caso, por la temporada que es, fue a propósito buscar estas imágenes que ya tenía, pero dado la temporada de jacarandas, que además se presentan en la UNAM y en la UAM, dos universidades hermanas, y son los que permiten de alguna manera dotar del inicio, de percibir el inicio de la primavera, que ya estamos en ella. Entonces, en este caso, vamos a recorrerlo con una herramienta de análisis que se llama visión serial de Gordon Cullen. Y él, para hacer el cuento, concatena una serie de imágenes que van sucediendo una a continuación de otro. En este caso, la visión real, que ya fue velada, y hay otras visiones veladas que van a ir apareciendo de manera emergente una vez que yo vaya recorriendo el espacio. En este caso, el suelo está inclinado. Una de las características de Ciudad Universitaria es que el suelo se movió, se ajustó de manera inteligente para generar una serie de plataformas que permitieran en diferentes altitudes estructurar y componer el campus universitario. Aquí estamos subiendo la primera rampa, ya hemos pasado Facultad de Odontología, ya hemos pasado Medicina y estamos encontrando al lado derecho, apenas se insinúa la Torre de Humanidades. Y junto a las jacarandas, lo que era anteriormente la unidad de posgrado. Entonces podemos ver dos planos porque la imagen está en escorzo. Las imágenes, si la veo de frente, son dos planos, el suelo y el plano frontal. Pero si la veo en escorzo, es el suelo y los dos planos. A la derecha podemos ver dos bandas que detienen la cancelería para tomar en alguna manera la luz necesaria. A la izquierda, atrás de las jacarandas, vemos una pequeña banda esbelta que detiene unos elementos que no son claros porque la imagen está tan lejano y además la disposición de ese plano no es un solo plano, son una serie de planos que permiten observar que está cerrado. Y abajo unas cortinas así ligeramente. Es lo que podemos ver. Y seguimos a la siguiente. Me acerco y entonces ya puedo ver que dice unidad de posgrado, puedo ver la esquina, puedo ver el arranque con un color terracota, uno y medio, donde está la unidad de posgrado, y un remate a manera de cornizamiento. Y entonces me doy cuenta que la banda que suspende las telas metálicas superiores, a su vez, en la parte inferior hay una serie de columnas y una cristalera atrás. Me doy cuenta de que el suelo, la inclinación que tiene, llega a una plataforma nivelada. Y entonces eso me doy cuenta por los arriates que delatan y denotan la pendiente, que además el suelo, los arriates, las jardineras y todos están compuestos
de piedra del lugar, seleccionando las más uniformes, que además caminar por Ciudad Universitaria se percibe no solamente visual, sino también en el aspecto táctil. Se percibe con los zapatos, con las suelas, la dureza del material. Ahí no se puede caminar con zapatillas, en el caso de las mujeres, o con botas, ¿no? Es incómodo y peligroso, además. Pasamos a la siguiente, maestro. Y entonces, de lo que yo veía que estaba velado, ha sido revelado y emerge en escena urbana arquitectónica, y me doy cuenta que adelante está el arriate jardinera que configura el jardín donde están las jacarandas al lado derecho y a la izquierda los laureles de la India. Más atrás, la banda que yo veía a lo lejos permite rematar unas columnas, ahora sí, circulares, que se adelantan sobre un rodapié color terracota que sostienen la cristalera y las cortinas. Pero me doy cuenta que esa banda que sostiene las cartelas es el soporte para que estas cartelas celosías permitan dosificar la luz que incide directamente en la tarde, sobre todo, para no molestar el espacio habitable. Tienen un propósito y la manera como están compuestas permite crear ese lenguaje de una serie de cortinas celosía. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, maestro. Y ahora ahí sucede algo que no veía. Me veo obligado a rodear, a transitar, y enfrente de mí aparecen una serie de escalones también compuestos de piedras. Pero la manera como yo los percibo y los veo me dice que para llegar a la siguiente plataforma voy a empezar con el pie derecho y voy a subir a la plataforma con el pie derecho también. ¿De dónde saco esa reflexión? Del número de escalones, que son nones. Si fueran pares, llegaría yo con el izquierdo. Entonces voy leyendo, voy encontrando lo que puedo ir percibiendo y lo que me dice el objeto que está dispuesto frente a mis ojos. Y se anuncia, hay una breve puerta, pequeña. Pasamos, maestro, a la siguiente, y aparece otra escalera. Pero esa escalera, a su vez, es una escalera siniestra. ¿Y por qué hay escaleras siniestras y escaleras diestras? Las escaleras diestras permiten que su desarrollo de las rampas sean en el sentido de las manecillas del reloj. Si es hacia la izquierda, es una escalera siniestra. Y así voy leyendo lo que va significando los escalones, y arriba una silla con una paleta toda viejita, ya su tiempo, estuvo muchos años ahí afuera, y una puerta. Me sigo a la otra porque si no me voy a ganar en tiempo, maestro. No pasa. Y aparece una puerta con una protección de aluminio y un letrero que dice primer piso, programa de maestría y doctorado en arquitectura y el campo de conocimiento. Atravieso la puerta. Una puerta permite transitar entre lo público y lo privado. Lo más público está afuera y lo privado está dentro. Y es el transepto, permite delimitar como una frontera donde termina lo público y empieza lo más privado. Paso a la siguiente.
y aparece al lado derecho, pues ahí una pared translúcida y una puerta abriendo hacia afuera, un piso de acrílico y al fondo un muro con una serie de tabletas de madera que expresan calidez por la tonalidad que presenta. Me sigo a la siguiente, maestro. Y como me acerco con mi mirada, a mi mirada curiosa, lo que yo veía desde lejos contiene ciertas temáticas de qué es lo que sucede al interior. Pero lo tengo que ver a una distancia personal, ya no es una distancia social, para poder percibir lo que está ahí escrito. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y aparece un salón, que es era, porque ya no es, el aula magna, ¿no? Jesús Barbaerro, donde se daban seminarios, donde se hacían examen de grado, conferencias y todo. Bastante modesto, mesurado, pero era parte del trabajo. Y entonces, al fondo, puedo ver unas cortinas, una cristalera que me permite, estando adentro, poder percibir lo que está sucediendo afuera, desde lejos. La siguiente. Y aparece saliendo otro objeto singular, que no es cualquier lugar, ese ya forma parte de la memoria de los que tuvimos la fortuna de estar ahí. Un escritorio todo viejito, una columna roja y un tubo azul. Pintado por dos arquitectos mal portados, que no puedo decir su nombre de uno. Sí, de por sí no nos quieren. Si había un tubo de drenaje de albañal, había que acentuar. Lo mejor hubiera sido que fuera de cristal, hubiera sido más contundente. Pero era pintarlo de azul y rojo. Faltaría un color, el amarillo. Y encarrerado, el doctor González Lobo pintó la pared de fondo de amarillo. Entonces teníamos el rojo, el azul y el amarillo, que es parte de todos los diseñadores, ¿no? Como que nos acompañan muchas veces esos colores, ¿no? Y se puso ahí un cuadrito del origen de ese posgrado de autogobierno de Espirá. Pasamos a la siguiente y ya puedo ver con mayor claridad ese salón tan angosto. Era un cubículo de investigación donde se daban asesorías a tesis de maestría y doctorado en arquitectura de la UNAM por el doctor González Lobo. Y tenía 3 lugares de trabajo: el escritorio, la mesa de luz y la pequeña salita de seminarios al fondo. ¿Sí? La siguiente. Y la siguiente de una vez más. Ya estando al fondo, el doctor le puso a la columna A. Unos dirán de arquitectura, otros de autogobierno. La otra no la decimos. Nomás nosotros sabemos que el A ya estuvieron. Así se fueron significando los espacios de Ciudad Universitaria. La que sigue, maestro. Ya desde ahí, la plaza es mía, porque estoy en la plaza con mi mirada y percibiendo lo que sucede. Lo que yo no percibía desde vista de peatón sobre el suelo, ahora lo puedo ver desde una visión más arriba, como si fuese una maqueta. Entonces mi percepción es diferente y puedo ver el tapiz de los pétalos de la jacaranda sobre el suelo, la ocupación de las bancas y lo que va sucediendo desde una mirada furtiva, desapercibida, que no interfiere en la privacidad de los otros, o sí interfiere, pero ellos no se dan cuenta de que están siendo observados.
La que sigue, ahora sí. Voy a cambiar de rumbo. Y esa vista está un poco pixelada. Bueno, pero es la que tenía. Sobre todo que uno de los propósitos es llegar hasta las islas, pero ese material me permitió ver toda una trama de jardinería que permite dar la escala humana, la escala del habitante en esos gradientes diversos, que si uno es curioso se dará cuenta la manera en que está dispuesto cada uno de los pavimentos. Ese es el propósito, estimado. La que sigue. Ahora sí me voy. Ay, qué fea imagen. La de la Facultad de Derecho, ¿no? Ah, porque es de derecho. ¿Sí? Ahí es donde. Ahí la intención era ver los pisos. Si soy curioso, me voy a dar cuenta que cada vez que doy 3 pasos aparece una entrecalle. Entonces, la manera de ordenar las franjas y todo tiene que ver con el número de pasos del caminante. Don Enrique del Moral, ¿no? Siendo culpable de todo ello, dejó una serie de lecciones compositivas que no los dicen, pero que invita a la experiencia, a la vivencia, y que el estudiante la descubre y le signifique algo y sea memorable. Ese es el propósito, lo que sigue. Esta es otra vista de los pasillos y todos los gradientes de escala están de esa manera. La que sigue, maestro. Ahí, desde afuera, ese pasillo tiene 2 lecturas. Desde afuera yo puedo ver la longitud de todo ese gran corredor, y desde afuera mi mirada penetra en la transparencia del corredor, pero estando adentro no, por la forma de sus columnas, que siendo elípticas, de frente permite que la mirada atraviesa, pero si transitando, cierra el espacio. Entonces, todas esas experiencias que suceden no las puede uno ver así nada más, hay que estar ahí en el lugar para poder sentir la espacialidad y las escalas diversas, las métricas que están ahí puestas. La que sigue. Llego al pasillo, me doy cuenta realmente de la forma de las columnas, estoy de frente, veo el corredor y veo una reja para entrar. ¿Cuál es el propósito? Ir de aquí afuera hacia más adentro, ir desde lo público a lo privado. La que sigue, maestro, por favor. Ahí está la Facultad de Derecho. La que sigue. Y quiero llegar a ese objeto raro, extraño, poco conocido. El auditorio Semper Loquitur. Dirán, ¿a poco ese es un auditorio si parece una muela mal cortada por un cirujano odontólogo? Es un objeto extraño para algunos, poco conocido para algunos, aunque hayan sido estudiantes de la UNAM, porque no saben lo que hace ese lugar. Ese lugar, cuando se lee desde afuera, su escala es pequeña, es duro, cerrado, hermético, pero que si uno se propone satisfacer su curiosidad va a encontrar algo importante. La siguiente, otra imagen, ahí está. Y ahí, en ese lugar,
En ese auditorio tan pequeño, dirá Mariano, ahí no cabemos. Tan chiquito. Se ve, se percibe pequeño desde afuera. Y ahora vamos a entrar. Es algo diferente, fíjate. Como algo tan pequeño, cuando estás adentro, se desdobla, crece, y ahí se dan conferencias, se hacen los exámenes de grado, y todo lo que sucede, nada más, no concuerda con lo que veíamos de afuera, con lo que sucede adentro. Por eso ya para ser leído desde afuera y para ser habitado desde adentro. Claro que ese espacio, en la habitabilidad, como crece, permite responder el propósito para el cual fue creado y compuesto. Ese es el auditorio. Y ahí está otra imagen, creo que es la última, ¿no? Hay una más. Y ahí está. Ese es el auditorio. Esos son algunos lugares, me sé varios. Por ejemplo, me hubiera gustado, si hubiera el tiempo antes, hablar de los auditorios gemelos de la Facultad de Química, ¿no? Del arquitecto Gallardo, o ir a transitar, no tengo las imágenes, Luis, he tenido la vivencia de transitar por el recorrido de los PES de la Facultad de Arquitectura, bajar por una escalera y volver a subir sin escalera y llegar al mismo nivel. Cosas mágicas que suceden en la ciudad universitaria. Y que esa invitación permite ir a conocer, pasar por el muro de piedra para llegar por filosofía, ¿no? Por las bugambilias. Así es. Que hasta sientes el roce de la piedra, la dureza y todo lo que está por los frontones, por todos los lugares que hay. Y eso es muy importante de ir descubriendo. Y todavía habrá otros lugares que ni siquiera conozco, no he estado ahí. O transitar en Ciudad Universitaria por la pasarela, ¿no? De la Salmonela, o la pasarela por donde está el anfiteatro de la Facultad de Medicina, para percibir los olores no agradables de lo que está ahí adentro. Situaciones ahí diversas. Pues yo dejaría ahí para que el maestro pueda desarrollar su temática o comentar de lo que... Yo empezaré utilizando algunas de estas imágenes antes de cambiar de PowerPoint. Creo que esta introducción que has hecho, Amador, nos permite volver a entender que la arquitectura es también un juego de escalas en varios niveles. Primero, el nivel urbano, ¿no? O sea, Carlos Mijares comentaba que los edificios tienen una escala mayor, que es lo que estamos viendo en esta imagen o en la siguiente. No acabamos de dimensionar todo el edificio y pareciera que es un edificio de 2 niveles, pero tiene otra escala intermedia. Y cuando lo veo en el detalle, me doy cuenta que ese edificio de 2 niveles tiene 3 niveles. Porque la arquitectura permite también esas lecturas, esos lenguajes que nos dejan, al verlo de lejos, al verlo de cerca, entender que hay escala mayor, escala intermedia y escala menor. Y la escala humana, ¿no? Cuando hablamos de estas escaleras,
cuando hablamos de una puerta, cuando hablamos del espacio y su mesa, del espacio y sus escritorios con una columna en medio. Obviamente no va a ser un premio a la arquitectura dejar una columna en medio de un espacio, pero eso es parte también de un aprendizaje. Ese espacio que tiene una columna en medio puede ser habitado si acepto que lo voy a habitar y lo acomodo, o de todos los espacios de ese viejo posgrado, era el único que tenía vista al mar. Ningún otro espacio tenía esta ventana. Y Amador nos regala la foto boyerista hacia abajo. Pero mi memoria, lo poco que queda, puesta de sol. Lo poco que queda, ¿verdad? Ya nada más le acordé al maestro Amador, pues son 15 años de sufrirnos, ¿no? La puesta del sol que refleja en la Facultad de Medicina. Porque esta ventana da hacia el oriente. Y entonces, ¿cómo vemos la puesta del sol si damos al oriente? Por el reflejo en el último piso de la Facultad de Medicina. Porque se veía, o sea, se veía en primer plano un edificio pocas veces analizado de la biblioteca de la Facultad de Química, y al fondo la Facultad de Medicina. Y entonces, ahora voy a salirme de acá para regresarme a otro espacio o hablar de esto otro utilizando el pretexto que me dio Amador. Porque hace 75 años esto es lo que había. Un pedregal. Un elemento que podríamos decir, como lo llamaban los campesinos de la zona, un pedazo del mal país, porque ahí no se podía cultivar casi nada. Los pocos campos de cultivo que se ven en esta imagen fueron espacios ganados a la piedra, a la lava del Xitle, y con el tiempo es donde ubicaron Ciudad Universitaria. Con un lugar maravilloso que lamentablemente la contaminación nos impide verlo, que eran los volcanes. Don Goyo y la mujer dormida. Nunca sabremos si eran pareja, pero de que están juntos, ¿no? Y aquí están las plataformas que hablaba Amador. O sea, tenemos el nivel de rectoría general a la izquierda. Bueno, puedo irme más allá. En la gran plataforma inclinada del estadio de Ciudad Universitaria, que cuando yo lo conocí no tenía rejas. Se lo debemos a la FIFA en el Mundial de 86. ¿No? Ahí no había reja en torno al estadio. Y los niños mal portados nos subíamos a la última rampa
y con cualquier cosa que tuviera ruedas, menos coche, no teníamos coche, ¿no? Pero fuera coche de valeros, fueran patines, patineta, bicicleta, nada más te dejabas ir. Y la velocidad, pues todavía tengo cicatrices, ¿no? Pues sí, si hacías mal las cosas había consecuencias. Y aunque no lo crean, terminábamos en las islas, sin necesidad de mucho esfuerzo. Un nivel alto, un nivel más bajo. O sea, Ciudad Universitaria, el estadio es el punto más alto. Se conecta por 2 grandes pasos peatonales. Los coches pasan por arriba en la Avenida Insurgentes para llegar a Rectoría. Rectoría tiene una plataforma arriba y Las Islas es la plataforma más alta del campus. Porque la plataforma elevada de Rectoría, voy a cambiar de foto, está aquí abajo a la izquierda. Ese pedacito no forma parte del campus porque estás más arriba. Eso forma parte de Avenida Insurgentes. Y entonces, cuando hablamos de las islas y estas plataformas, tenemos la retícula verde, nuevamente un recorrido, una percepción, una condición de visión serial. ¿Cómo le doy orden a algo natural? Pues así. Y esa pequeña junta, según la foto, pues no es tan pequeña. Mide 1.50 de ancho. O sea, puede caminar la gente. Y tú decides si caminas sobre duro o si caminas sobre pasto. La siguiente plataforma tiene varias superficies, como explicaba el maestro Amador. Pegada al edificio de Humanidades y Ciencias Sociales, piedra. La misma piedra de todo el terreno, acomodada y conjuntas. Un campus que tiene pasto, pero es de piedra. La misma piedra. Y eso permite que dure también el pasto, porque está enraizado en la piedra. En esta imagen de fin de obra, los árboles apenas empezaban a crecer. Pero también tenemos que Ciudad Universitaria es esta lógica, y por eso utilizo esta imagen, en el cual podemos ver toda la escala que puede tener o tienen los edificios. El proceso de obra nos permite dimensionar lo que la imagen, si vemos las 2 imágenes centrales de la biblioteca, el mural no nos permite medir cuántos pisos tiene el edificio, pero la obra sí. Y entonces tenemos que ese pequeño mural mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisos. De ese tamaño era el acervo también, porque esa caja es el acervo. Ahí estaban los libros. Ni modo, ahí estaban los libros. Debemos decir también que Juan O'Gorman
No quería una biblioteca así. Sí, él decía que no. Pero había otras reglas en ese trabajo universitario, o sea, de ciudad universitaria. Y entonces, pues bueno, dijo, ok, si va a haber una cajota, pues va un mural. Pero el tema era que Juan O'Gorman, que a decir de nuestro maestro González Lobo, era un arquitecto en todas las letras, sabía cómo decir, voy a hacer el mural más grande del mundo, sin decirlo. Y voy a engañar a todos, porque nadie va a saber cuánto mide la caja. Pero no solo eso, ¿verdad, Amador? Como el arquitecto O'Gorman era inquieto, el mural lo hizo en el piso. ¿Sí, Diego? En el piso. Invertido. Es la ventaja de cuando usábamos papel albanene, ¿no? Es translúcido. Entonces, estos trabajadores, albañiles, peoncitos, que les decimos de respeto y cariño, acomodando las piedritas de colores en tramos de 90 centímetros por 90 centímetros, para luego colocarlos y forrar una pequeña cajita de 10 pisos. Como él era funcionalista, ¿verdad? La altura de esos entrepisos únicamente era 2.30. O sea que nada más mide más, menos 25 metros de altura la caja. Respetó a Rectoría. Rectoría es más alta, ¿no? Cuéntenle. Ahí tenemos, Rectoría tiene más pisos, están desplantadas al mismo nivel, ¿no? Están a la misma altura. Rectoría tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La biblioteca, si le sumamos, tiene 10, 11, 12, 13. No sean supersticiosos. Hay un sótano, o sea, tiene 14. ¿No? Pues sí, no se ve, pero ese basamento que vemos aquí abajo, en la foto de abajo a la derecha, toda esa parte es habitable. Ahí está donde se hacían las oficinas de restauración y de registro de los libros. La zona de llegada de los libros era por abajo. Aún hoy tenemos ese paso cuando recorremos, porque esa es la otra magia de los recorridos que habla Amador. La biblioteca está rodeada de vacío, y donde no lo había, lo hicieron. Es una arquitectura que dialoga con un sitio y tiene cualquier cantidad de visiones y de recorridos. Por eso esa cantidad de líneas azules y rojas. ¿Por dónde quiere recorrer usted el campus? ¿Por dónde quieres ir? ¿Quieres ir en un eje central? Lo vas recorriendo. Bajarás escaleras, subirás rampas, bajarás rampas. Y los edificios están ordenados de manera compositiva, pero no simétrica. De manera compositiva, para obligar a los habitantes a recorrer.
por suerte, no hay un coche. No hay coches. Los de vigilancia. Sí, vigilancia UNAM. Y en esta sobreposición podemos ver cómo el gran campus está en las zonas que ya había desalojado en una proporción de piedras para ser utilizada en la construcción de una pequeña ciudad que se llama Ciudad de México. ¿Sí? La piedra de los cimientos salía de Ciudad Universitaria. Los ladrillos, pues de mi barrio, de Mixpac. Sí, la Plaza de Toros México, el Parque Hundido y el estadio, que no sé de qué color, porque se lo van cambiando, ¿no? Sí, ¿no? Hoy es de una manera, hace unos años era de otra. Y nadie ha regresado a cómo era, que era un estadio todavía más bonito, porque no tenía color, tenía ladrillo y aplanado de cemento. Ni modo, los equipos jugaban de blanco, yo creo. Ahí eran las ladrilleras, esos hoyos, es el ladrillo que se usó para construir la colonia Roma, la colonia Condesa, Anzures. Sí, de ahí salían los ladrillos. De CU, parte de la piedra. Y para regresarle la voz a mi querido Amador, en esta serie de recorridos, parece ser que impera un orden cuadrado sobre la plataforma de pastos cuadrados. Los que llevamos muchos años caminando, sabemos qué parte está el error de obra, pero es un error pequeño y muy simpático. Hay una zona de la retícula que no es retícula. Para cuando a mí me digan que está bien hecho CEU, no, ahí se equivocaron. En esa retícula. Pero, curiosamente, es un gran cuadrado. En un juego de espacios que nunca ves cuadrado. Porque la maravilla de una visión serial y de la buena arquitectura es que nunca la percibimos completa, sino que solo la podemos armar a pedazos. Esa es la paradoja de proyectar arquitectura. La proyectamos completa, la pensamos completa, la diseñamos de la mejor manera posible, integral y completa. Y nunca nadie más volverá a ver el edificio completo. No hay manera de ver un edificio completo. Es un defecto de fábrica de los seres humanos. Nuestros ojos solo ven al frente. Esperemos que las nuevas generaciones y la inteligencia artificial cambien el diseño de los seres humanos y le permitan girar la cabeza o ojos por todos lados. ¿Sí, no? Si le pedimos a la inteligencia artificial que haga un hombre con visión de muchas partes, pues lo más seguro es que tome de ejemplo una mosca, ¿no? Pues sí. Y entonces era padrísimo ese ser humano ahí, creado por inteligencia artificial. No se preocupen, yo estaré tomando café Viendo de frente. en una plaza, Viendo de frente. ¿no? Y seguiré viendo de frente. Y cuando me digan, ¿ya vio los nuevos edificios que se pueden ver completos? Seguiré tomando café, pues, no me preocuparé. Porque el tema de la arquitectura no es que se vea completo.
El tema de la arquitectura es habitarla. Y en ese habitar la construimos poco a poco. Voy nada más a dejar esta imagen. No, una más para mi amigo Amador. ¿No? ¿Por qué le toca hablar a él? Pero es que esa tú te la sabes, maestro. ¿Tú también? Ahí está. Sí, pero ¿Usted es de obra? la materialización y sus diferentes fases, eso es muy importante. Para poder hacer arquitectura hay que saber construir. Que esa es una contradicción en nuestras escuelas donde se aprende arquitectura. La ausencia de práctica constructiva, ¿cómo permites enseñar arquitectura? Aquí, pues en sus fases diversas, esa manera de disponer las etapas, además un tiempo bastante plausible, los recursos que se ahorraron y la limpieza constructiva. Todos los objetos en sus diferentes fases de construcción son iguales y son distintos, porque permitió, bajo los enunciados del funcionalismo, que siendo iguales, salvo algunos objetos extraños como el que vimos, el Semper y el de Félix Candela y algo así, pero todos los demás están compuestos por columnas, traves y placas, que eran los enunciados hacia una arquitectura de Le Corbusier, que fue llevada a la práctica en esta experiencia de ciudad universitaria. Y cuando digo que son iguales y son distintos, porque bajo la dirección de los maestros, ¿no? Greenwald Moral, Pani, todos ellos. Lazo, ahorita va la arquitecta, que eso es importante, ¿no? Estamos en obra. Claro. Pudieron invitar a hacer un trabajo de diversos equipos, y esos equipos fueron estructurados por un arquitecto ya experimentado, digamos, ya mayorcito, Así es. un arquitecto recién egresado y un arquitecto intermedio. Y cada uno de ellos interpretó el plan para llevar a cabo cada uno de los encargos arquitectónicos. Pero toda la edificación, toda la materialización, vigilado celosamente por los ojos femeninos, que es la que mandaba en Ciudad Universitaria, qué muro se quedaba y qué muro se tiraba. Ciudad Universitaria fue dirigido constructivamente por una arquitecta, que no lo mencionan los libros, que había descubierto el arquitecto Mario Pani, y esta arquitecta de nombre Estela Flores, Estelita Flores, tenía la autorización de tirar a patadas los muros mal puestos, y los arquitectos de todos los equipos tenían que sujetarse a ese rigor constructivo. Ciudad Universitaria fue dirigida la materialización por una mujer. Y junto con Enrique del Moral, con el Gringo del Moral, hicieron el espacio exterior. El Gringo del Moral se propuso trabajar a pasos la jardinería, los andadores
Y entonces cuando yo transito Ciudad Universitario me doy cuenta que 3, 5 pasos hay una entrecalle. Y entonces el pavimento conmigo dialoga porque es para mí como habitante. O sea, eso es importante, la escala, la métrica. Cambiar los materiales. Cambiar los materiales, las transiciones y todos ellos. Y experimentar con algunos pisos, experimentar con algunos canceles. En la Facultad de Arquitectura sientes el cancel que se te viene abajo, ¿no? Así es. Villagrán. Y es José Villagrán, y a él, siendo el maestro de la teoría de la arquitectura. Y el maestro de todos los que hicieron esas obras. Y el maestro de todos los arquitectos le dieron que diseñara la Facultad de Arquitectura. Y hay toda una anécdota que Luis la podría contar. Pero antes de contar esa anécdota. Que esa es importante. El piso de la Facultad de Arquitectura, del vestíbulo principal y de las aulas llamadas P, es de cemento pulido, sí, con grano de piedra brasa. O sea, Ciudad Universitaria, su Facultad de Arquitectura tiene un piso de cemento, igual que lo puede tener cualquier fábrica, cualquier Walmart. Claro, la diferencia es que cómo está hecho el otro y cómo está puesto con sus juntas de latón, de manera que muy poca gente se ha dado cuenta que el piso es de cemento. Y para terminar, la anécdota que contaban los estudiantes de las primeras generaciones de Ciudad Universitaria, bueno, el chiste que hacían, era que ya a punto de inaugurarse Ciudad Universitaria, la mamá de José Villagrán García le dice: ay, mijito, vi en las noticias que ya está Ciudad Universitaria. No me has llevado. ¿Cómo no, mamá? Vamos tal día. Y fueron en el coche y fueron recorriendo poco a poco la Facultad de Filosofía, la zona de ciencias, la torre de ciencias, la biblioteca, así van, ¿no? Dándole toda la vuelta al campus. Y al final, José Villagrán la llevó a la Escuela de Arquitectura. Chiste de arquitectos de esa época. Y la mamá ve y le dice: José, ¿y por qué a ti te dieron la obra más fea? Lo cual decimos que es un chiste de arquitectos, porque demuestra que si había alguien que entendió ese lugar y dónde le tocaba estar, para que nos ubiquemos, la Facultad de Arquitectura está es la única escuela que da a las islas. Diríamos en el lugar más privilegiado. Vemos que José Villagrán entendió que debía ser la más discreta de todas las obras. Porque atrás de él, o sea, por un lado cerraba sin competir con la biblioteca ni con rectoría. Pero además entendía que lo que había que ver era el paisaje de la serranía de la Jusco, desde esa misma plaza. Por eso decimos chiste de arquitectos. Contado por alguien de esa generación, ¿verdad, Amador? Claro. Ahí fuimos testigos. Pues, Amador, como siempre, ha sido un gusto. Esperemos que haya preguntas. Haya preguntas y nuestros amigos hayan disfrutado, como disfrutamos nosotros, de hablar de composición, de recorridos y de arquitecturas que nunca vemos completas, aunque las diseñamos completas.
Nuevamente, gracias a todos, a Mariano, a Diego, Roberto, como siempre, un gusto estar aquí en Punto de Encuentro y esperemos que haya preguntas. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces, Mariano. Mariano, ¿no? Que si hay alguna diferencia en la forma que percibimos, tanto si depende mucho la edad de la persona, Okay. también la temporalidad, porque obviamente ya no se ve como cuando se hizo la Nunca, universidad. nunca. Que obviamente pues ha habido varias tendencias en el tiempo en la sociedad que hace que se perciba completamente distinta. Y algunos espacios de allá pues están ocupados por comerciantes y estas cosas que le agregan o le quitan la experiencia a justo a ese espacio. A ver, la primera, obviamente siempre habrá una condición no solo de edad, sino fisiológica de la percepción, ¿no? O sea, por ejemplo, y es también algo verídico, uno de los grandes arquitectos de esa época y que participó en la obra de Ciudad Universitaria, el arquitecto Augusto Álvarez, por una condición de un accidente, se quedó tuerto. Si te tapas un ojo, de momento no pasa nada, pero quédate todo un día con el ojo tapado. Pierdes la profundidad. Exactamente. O sea, perdemos parte de la noción perspectiva y de percepción. Obviamente de viejo también, ¿no? O sea, los ojos se van transformando, pero curiosamente pareciera que tantos años y como ese cambio fisiológico, el cerebro va adaptando. Entonces, nuestro cerebro corrige lo que ya no vemos con precisión en función de las experiencias previas. O sea, percibir también es un fenómeno cultural, ¿no? La otra parte, yo creo que la maravilla de hacer arquitectura, de hacer una ciudad, o sea, es justo que no son, y me van a odiar mis colegas arquitectos, pero como ya me odian mucho, una más. Sí, porque su ego les hace pensar que la obra está perfecta. Y no, la obra, al igual que la ciudad, es un proceso. Y la gente que la ocupa en el tiempo también va apropiándose de ese espacio. A veces afortunadamente y a veces desafortunadamente. ¿Por qué tenemos comerciantes? Porque también es cierto que hay condiciones que aún planeada en Ciudad Universitaria, igual que aquí en UAM, una cafetería central, fue desbordada. Y con los años, al tener más población, estamos desbordados, ¿no? Entonces, claro que Ciudad Universitaria recibe más o menos al día 100,000 personas. O sea, nosotros llegamos como a 12, por ahí, 12,000, más o menos diario. O sea, nosotros somos la 10ª parte, diríamos. Pero también tenemos el mismo fenómeno. Yo creo que si concebiéramos las obras como procesos y no como edificios intocables, edificios que nadie debe mover, pues ¿por qué no lo voy a mover? Si entra el sol, pues voy a poner una cortina porque no puedo trabajar. Y si el arquitecto dueño, que se confunde dueño con autor, te quiere venir a quitar esa cortina, pues se la vas a volver a poner. Porque creo que lo importante es entender los procesos. Y cada época, para bien y para mal, tiene esos procesos. Y si lo viéramos así, en lugar de tener esta imagen que tenemos aquí o en CEU de ambulantes, pues tendríamos espacios diseñados para que estuvieran ellos. Y otra manera de estructurar
el espacio y otra manera de vivir en comunidad que comercia entre ellos. ¿No? Sí, no sé, Amador, si tú quieras aumentar algo. La arquitectura, parafraseando a Alberto Saldarriaga Roa, es para todos los días. No es lo mismo Ciudad Universitaria el fin de semana que en la mañana y en la tarde. Su lectura, su experiencia del estudiante de arquitectura de la tarde en Ciudad Universitaria, del taller José Revueltas, llega y se encierra. El estudiante de arquitectura que va al taller González Reina está echando pestes porque le quitaron su café diseño. O sea, son percepciones distintas. Y hablo café diseño porque era la cafetería más cara, ¿no? De las más caras de toda la ciudad universitaria, que para comer ahí necesitabas de amolado 95 pesos. Para mal comer. Para mal comer. No, o sea, dices, oye, es eso, una ciudad universitaria. El del José Revueltas, el comer es el señor de bicicletas con el tacos de canasta que llega ahí por donde estaba el Barabara. Así es. O sea, es otra lectura, es otra manera de ver la ciudad universitaria. Entonces son situaciones, el de diseño industrial lo lee de otra manera, el de paisaje, ¿no? Entonces son muchas arquitecturas a partir también del estado de ánimo del habitante. Si yo voy con prisa, pues es un lugar nomás para asistir. Pero si se vive la vida universitaria, que es diferente por las experiencias que va uno aquilatando y forman parte de la memoria de todos. Por eso Ciudad Universitaria es un libro abierto de muchas, para percibirlo, para habitarlo y para que nosotros nos quedemos formando nuestra memoria a partir de la vivencia. Así es. No sé. En redes sociales le comentan a Roberto González López. Ajá. Gracias, maestros, por compartir sus reflexiones. No, gracias a ellos. No, es una sensación que hablábamos al inicio de que llegamos aquí con el doctor Roberto, ¿no? Con Roberto, de esta sensación curiosa de estamos pocos aquí, pero sabemos que sin verlos tenemos, o este punto de encuentro ha ido construyendo fuera del ámbito físico otra noción de percepción. Sí, ¿no? Hoy tenemos ese potencial que hay que agradecer en ese pedacito a las tecnologías, que sabemos que hay mucha gente que nos está siguiendo, no solo a nosotros, sino al seminario, ¿sí? Y que es una percepción curiosa, ¿no? Porque somos pocos aquí, pero sabemos que hay muchos y qué bueno que se conecten y den el tiempo y ojalá disfruten, porque también tenemos otra ventaja, volviendo a percepción y tiempo. Habrá que oírnos dentro de unos años, ¿no? No, yo sí sé lo que voy a decir de lo que yo dije, ¿no? Qué ocurrentes eran mis tonterías. Yo quiero hacer mención de la intervención de Roberto, del maestro Roberto. Bueno, es un maestrante en arquitectura, que dado su ocupación y compromiso con la facultad, ha sido coordinador de academias, sobre todo en el área tecnológica. Así es. Una pieza fundamental para el nuevo plan y programa de estudios de la facultad, y interesados sobre las temáticas de la materialización de los objetos. Él hace trabajos de campo, viaja mucho a Veracruz. Sí, y mucha vinculación, ¿no? Ese compromiso universitario con las comunidades, ¿no? Sí conocemos al maestro Roberto. Y buen amigo, profesor. Y le mandamos un saludo a propósito. Y que esperemos verlo pronto. Ya con su tesis.
Esta ya fue de Amador. Pero sí, ya recíbete, Roberto. Ni modo, ya lo balconeamos en YouTube. ¿Qué? Igual dice Ana Ruth, ¿no? También. Sí me balconeaste, pues sí. Y en televisión, guau. Pues bueno, como siempre, muchas gracias. ¿Quién le toca la siguiente semana, Mariano? Digo, ya que vamos a hacer los anuncios. Va a venir Diego Lizarazo y va a hablar de... Va a presentar un libro. Mira, perfecto. qué interesante. Interesante, ¿no? Porque después viene Semana Santa. ¿Tenemos o no tenemos sesión? No. Sino hasta el 25, ¿no? Con Isaura. No, 25, ¿no? Es 20. ¿O qué día nos toca con Isaura? No, ¿qué es? La siguiente. La siguiente. Sí, el día 8 sería el día... 15, O perdón. 15. Cierto, no es el 15. Entonces, tenemos presentación del libro el día 8, ¿no? Y luego el día 15 con Isaura. Y con eso cerramos el ciclo de Isaura y Jimena. Esperemos que sí, que Estén las Jimena dos. estén las dos, porque han trabajado también juntas muchos temas. Entonces, pues como siempre, un gusto. Nos vemos en 8 días. Maestro. Roberto, gracias. Pues le damos las gracias a Amador y a Luis que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el punto de encuentro. Como ya les mencionamos, la semana que entra tenemos a Diego Lizarazo presentándonos uno de sus libros. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.